Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Antilef y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de La Última Banca, un podcast de contingencia nacional e internacional desde el punto de vista de un ciudadano cristiano y pentecostal. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de La Última Banca. ¿Cómo están Danieles? Daniel Antilef y Daniel Díaz. ¿Cómo les va? Hola Hans, ¿todo bien por acá? Gracias al Señor, bien, con salud, en este frío invierno, pero bien, la familia bien, así que contento. Lo mismo por acá, bien, un gusto estar con ustedes después de harto tiempo que no nos reunimos, así que espero que sea un buen programa, gusto de verlos y bien también junto a la familia. Súper, qué bueno verte Daniel Antilef, hace tiempo no te veía. Hoy día vamos a hablar de las vacunas del COVID y esta situación política que obliga, digamos, a las personas a que se tenga que administrar la vacuna. Las diferentes vacunas, porque hay varias vacunas. Y en cada gobierno, sobre todo en Europa, se han puesto muy rigurosos con el tema de las vacunas, han impuesto esta idea de la vacunación obligatoria. Esto no es solamente de ahora último, sino que venía conversándose hace meses atrás, pero se ha efectuado en las últimas semanas y esto ha generado tensión, no solo en Europa, sino que también en Oceanía y también acá en América. Para poder introducirnos a todo este tema, Daniel, ¿tú podrías entregarnos algunos datos generales de cómo va el COVID a nivel mundial? Ok, sí, no hay problema. Bueno, este es como el cuarto programa que nosotros tocamos este tema, el tema de esta pandemia. Creo que al empezar el podcast tuvimos un programa, el episodio 2 y 3 fueron COVID-1 y COVID-2, que un poco si lo vuelven atrás y lo escuchan, reflejan cómo se estaba dando la pandemia hace unos meses atrás. Para nadie es sorpresa que esta pandemia está con nosotros ya desde el año 2020. Los primeros casos se empezaron a dar en Wuhan, China. La fecha de inicio está como en debate. Algunos piensan que los primeros casos se dieron en noviembre, en diciembre, pero oficialmente entra en el escenario político ya en enero y creo que, no sé si a fines de febrero o marzo del año 2020 se declara como pandemia, como pandemia, que es un fenómeno ya global. Eh, y hasta a la fecha se han contagiado oficialmente, de acuerdo a muchas de las páginas que siguen la pandemia, como World o Meters. Hasta la fecha se han contagiado 266 millones de personas, 266 millones 406 mil 444. Este es el valor que me da esta página. Y han muerto, muertes que se atribuyen al virus de SARS-CoV-2. Las muertes van en 5.274.642. Datos ya un poco más cercanos para nosotros, nuestro país Chile, tiene hasta la fecha un total de contagiados de 1.774.048 personas y han muerto, de acuerdo, muertes que se pueden atribuir al virus, 38.531 personas. Esto es como una foto general a lo que es la pandemia a día de hoy, del virus y todas sus variantes. Gracias, Daniel, por entregarnos este panorama sobre qué es lo que pasa con el COVID a nivel mundial y también en Chile. Solamente para recordar, la OMS declaró pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. Luego vinieron estas lockdowns o primeras estrategias para poder abordar, y cada país lo hizo a su modo, mientras estaba el desarrollo de las vacunas. Bueno, ¿qué vacunas tenemos nosotros disponibles hoy en día para enfrentar al COVID? Está, primero que todo, las vacunas conocidas como Pfizer, como Moderna, como aquí en Chile la vacuna CoronaVac, también popularmente llamada Sinovac, que es el laboratorio que la sintetiza. Pero detrás de todo este desarrollo y cómo era antes la vacuna era un poco diferente. Las vacunas, básicamente, esta es una tecnología nueva, la que se está utilizando para enfrentar esta enfermedad, pero antes se trabajaba de otra manera. Antes teníamos vacunas de virus atenuados, de virus inactivos y vacunas basadas en proteínas o
alguna estructura similar, tanto de un virus o una bacteria, que se podía inocular en la persona. ¿Y cuál es la base de esto? Se enfrenta un elemento foráneo, extraño, el sistema inmune lo reconoce, sintetiza anticuerpos contra estas estructuras y finalmente las ataca, las identifica, las ataca y las destruye. Así básicamente funcionan las vacunas. Pero ¿qué es lo que pasó con las vacunas COVID? Bueno, empezaron a hacer este desarrollo de vacunas basadas en ácidos nucleicos, como por ejemplo la Pfizer y la Moderna, tienen material genético ARN, ácido ribonucleico. ¿Y cómo funciona? Está esta información genética que codifica para una proteína viral, que es la proteína llamada spike o espícula. Es una proteína que está en la estructura exterior del virus y que permite el ingreso del virus a la célula. Es decir, el coronavirus, a través de esta proteína, reconoce un receptor en las células nuestras y eso es una de las maneras que tiene para poder ingresar a nuestras células y finalmente reproducirse dentro de ellas. Y ahí se genera toda la enfermedad. ¿Qué es lo que hace esta proteína spike? Entonces, bueno, permite esta entrada del virus. Y los anticuerpos que se busca formar a través del diseño de esta vacuna es contra esta proteína. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia consiste en producir proteína S para que generemos anticuerpos contra esa estructura. Y cuando estemos en interacción con el virus, nosotros ya tengamos los anticuerpos suficientes para impedir básicamente el ingreso del virus a nuestras células. Eso vendría siendo de forma muy sencilla. La vacuna Pfizer y la vacuna Moderna son vacunas que son basadas en ARN, también están envueltas en nanopartículas lipídicas, que esa es como también una innovación. Es decir, no es solamente el material genético, sino que necesitan un vehículo para ser transportado este material genético y poder generar esta proteína que va a ser identificada por nuestro sistema inmune y luego se van a generar los anticuerpos. Por otra parte, tenemos las vacunas basadas en vectores virales, como por ejemplo, que es la otra vacuna bien famosa, es la AstraZeneca. ¿Cuál es el vector? El vector es un adenovirus, en el caso de AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé, que es el vehículo, podríamos decir, o el vector, y el material genético no es ARN como en las otras vacunas, sino que es ADN, ADN doble hebra específicamente. Pero básicamente es el mismo diseño. Sintetizan, digamos, proteínas S para que sean reconocidas por nuestro sistema inmunológico. Y asimismo pasa, por ejemplo, con Janssen y con la vacuna de CanSino, que estas últimas dos solamente se administra una dosis, y esa también es una de las características. En Chile, nosotros también contamos mayoritariamente con la vacuna Coronavac, o también popularmente llamada Sinovac, la vacuna que se sintetiza en un laboratorio de origen chino. Esta vacuna tiene la particularidad de ser el microorganismo inactivo. Entonces, no es como las otras tecnologías, sino que podríamos decir es como una tecnología anterior, que para nosotros o para algunas personas podría ser considerada como, entre comillas, más segura. Eso es como vendría siendo el resumen muy burdo de lo que son las vacunas. Ahora, hay de todas opiniones en cuanto a las vacunas. No sé, tú, Daniel Díaz, si tú quisieras dar tu apreciación sobre esto. Bueno, el tema de las vacunas ha generado toda clase de polémica, especialmente por su origen, por su creación de forma tan rápida, porque en un año obtuvimos tantas vacunas. Hay hartas personas que se han dedicado a escribir y tratar de explicar un poco el por qué llegaron estas vacunas con tanta antelación. El desarrollo de una vacuna para todos es conocido que toma un par de años por lo menos, pasando cada etapa, que son como 3 etapas hasta los ensayos clínicos. Pero esta vacuna llegó en menos de un año después de que el virus fue identificado. Y hay personas como Andrea Martos, que ya he hablado de ella en episodios anteriores. De hecho, en el episodio 3, que es la segunda vez que hablamos del coronavirus, Hans ya había hablado de las vacunas mucho más en detalle. Y en el tercer episodio que hablamos de este tema, ya había yo nombrado a Andrea Martos. De ella voy a dejar un par de artículos que escribió
en torno a las vacunas. Dentro de ella explica por qué se generaron con tanta rapidez. Una de las razones es porque la tecnología o los avances científicos en torno a las vacunas de ARN ya tenían como cerca de 20 años de investigación. No es algo que se lo sacaron de la manga para esta pandemia. Había un trabajo ya de bastante tiempo en torno a esa nueva tecnología. Y lo otro también es que el SARS-CoV-2 es un virus bastante parecido a otros virus que antes se manifestaron, como es el SARS-1 y el MERS. Aparecieron el SARS-1, apareció creo que por ahí por el 2003, 2006. Entonces ya había bastante investigación en torno a estos virus que ayudaron al desarrollo de las vacunas que estamos teniendo hoy en día. Todas las referencias, tanto de Hans como lo que yo mencioné aquí, someramente van a ir en la descripción del video. Pero aún así hay toda clase de discusiones en torno a las vacunas. Hay una dimensión científica que creo yo que es un poco más objetiva y creo que se puede llegar a respuestas más tranquilizadoras si uno revisa la literatura relacionada, creo yo. Y hay una dimensión más social o política de cómo se ha tratado todo esto de la pandemia y especialmente el tema de las vacunas, que creo yo que va a ser la segunda parte de este capítulo, donde vamos a hablar el trato de ciertos gobiernos en cuanto a la vacunación, el carácter obligatorio que está tomando en algunos países el tema de la vacunación. Y dentro de las posturas que hay de personas que sienten cierta sospecha en torno a las vacunas, o personas que derechamente no se quieren vacunar, yo creo que se pueden dividir tres grupos grandes, que son personas que o ya pasaron el virus, que ya tuvieron el virus, se infectaron y desarrollaron inmunidad producto de la enfermedad y que deciden no vacunarse por eso. Hay personas que son abiertamente antivacunas, anti cualquier tipo de vacuna y por lo tanto se niegan a vacunarse. Y hay personas que tienen especial sospecha a la vacuna COVID específicamente, o a las vacunas COVID específicamente, por lo tanto se han negado a vacunarse. El que ha investigado un poco más este mundo y las razones del por qué las personas sospechan de nosotros tres que estamos presentes en este capítulo es Daniel Antilef, así que yo quiero pasarle la palabra a él y que nos cuente un poco de dónde nacen estas sospechas, cuáles son las más relevantes y ahí vamos a ir discutiendo en base a lo que él nos vaya contando. Ok, entonces vamos a meternos en tierra derecha y voy a primero plantear mi postura. Mi postura, yo no estoy en contra de las vacunas, como siempre se ha tildado la mayoría de las personas que en esta vacuna han tratado de mantenerse un poco al margen o no vacunarse o esperar un poco para vacunarse, se envolvió a todas dentro de un puro saco y eso se convirtieron en los antivacunas. Pero en realidad hay hartos mundos ahí inmersos. Están los antivacunas reales, que son los que tratan desde el nacimiento sacar a sus hijos de todo este sistema y son un poco antisistema y vivir fuera del sistema y ven en las vacunas una amenaza más que un beneficio. Y esos son un porcentaje pequeño de la población, yo creo. Ah, y lo que quería decir que también ellos rechazan otros tipos de vacunas que si nosotros vemos históricamente han sido realmente un beneficio para la población. No sé, la polio, la viruela, etcétera, que no extendían la esperanza de vida hasta cierta edad porque estaban todos esos bichos ahí dando vueltas, digámoslo así, en la jerga que uso yo, y no había remedio para ello. Por lo tanto, ellos están un poco en contra de todas las vacunas, desconociendo aún los hechos. Ahí está el otro grupo, digamos un segundo grupo, que es los que estamos y los que me incluyo un poco más recelosos de la rapidez en que se desarrollaron los hechos y la imposición abrupta casi política y la manipulación de la pandemia, de manera que a todos se le impuso una vacuna y una tecnología de vacuna, y yo creo que previo a la imposición de una tecnología venía el proceso de información. En este caso no hubo proceso de información, mira, tú te vas a colocar una vacuna de RNA o tú te vas a colocar una vacuna convencional o te vamos a poner una vacuna de ADN, no sé. No hubo ese proceso informativo previo
para que la gente pudiera decidir. Y probablemente ese proceso de información previo tampoco se iba a dar porque ya los contratos estaban hechos y compraron, no sé, una cierta cantidad de vacunas en tal país, en China, no sé, y compraron otra cierta cantidad en Estados Unidos, entonces algunos se pusieron Pfizer, algunos se pusieron Sinovac o Coronavac. Entonces mucha gente, que no es la mayoría obviamente, pero bastante gente también decidió un poco marginarse del proceso y esperar a que hubiese más información y ya con un tiempo prudente poder proceder a vacunarse. Hay otros que no se vacunan por temas religiosos, ya sea cualquiera que sea la religión, pero en el caso que nos pueda afectar a nosotros, el tema religioso puede darse por temas apocalípticos en que se relaciona la vacuna directamente con un proceso apocalíptico conocido como la marca de la bestia, que también podemos un poco conversar más adelante. Bueno, a mi parecer, son estos tres grupos los que presentan una oposición a la vacunación en sí y que los gobiernos, las iglesias, las comunidades van a tener que lidiar con este tipo de personas. Porque el resto son las personas que se vacunaron un poco guiados por el temor y la necesidad de protegerse a ellos y a su familia, o simplemente porque lo vieron como una opción obvia y se vacunaron. Pero estas son las personas o los grupos de personas que yo podría identificar previo a que sigamos con la discusión. Bueno, la pandemia no ha estado exenta de polémica, tanto en torno al origen del virus, si es que se escapó de un laboratorio, y que era una teoría que sostenía Donald Trump al principio, que todo el mundo la rechazó. Luego entra la administración Biden con la misma idea y parece que empieza a ser más posible que se haya escapado de un laboratorio. Y si se escapó de un laboratorio, cosa que por lo que yo sé no está probado, también está el tema cuál es el origen, si es origen natural, animal, o es un virus de origen sintético, que ahí en esa teoría entra un premio Nobel que nombramos también, creo que en el tercer capítulo que abordamos este tema, que hablaba que había cierta parte en el virus que era una clara evidencia de que el virus era artificial. Él hablaba de la pistola humeante, que ahí en esa zona del virus estaba la pistola humeante y la evidencia irrefutable que era artificial. Postura que ha sido refutada por otros científicos. También lo comentamos en aquella ocasión. Eso en cuanto al origen y en cuanto a las vacunas, yo he escuchado últimamente, hace poco me topé con un programa que me lo hicieron llegar más que nada por preocupación, de alguien que presentaba un tratamiento alternativo a las vacunas, que entre paréntesis no es el único tratamiento alternativo que están tratando de colocar. Creo que las empresas Merck y Pfizer están trabajando en antivirales que esperan ponerlos pronto en el mercado y también creo que esperan también compartir las patentes para que estos medicamentos tengan producción masiva. Eso, un paréntesis en cuanto a que aparentemente vamos a tener más de una herramienta para combatir a este virus aparte de las vacunas. Bueno, en este programa que estaba escuchando yo, donde se presentaba un tratamiento alternativo, la persona que lo presentaba, alguien experto en medicina, en un área específica de la medicina, él hacía afirmaciones muy rotundas en cuanto a las vacunas. Daba a entender casi que no están envenenando. Y a mí me complica un poco ese tipo de afirmaciones por el hecho de que, creo yo, que afirmaciones tan drásticas, afirmaciones tan riesgosas, creo yo, que creo que merecen o necesitan una acumulación de pruebas igual de contundentes. Creo que no se puede llegar y soltar ideas como esa, y más de un profesional de la medicina, sin tener la cantidad de pruebas a su favor suficiente. Y me gustaría que las personas que saben a lo que me estoy refiriendo, porque a este programa me lo hizo llegar una tía muy preocupada de lo que se estaba hablando, a mí me gustaría que si es tal como lo está diciendo, básicamente debo entender que no están envenenando, que las personas se acuerden de lo que dijo esta persona y si el día de mañana lo que dijo este profesional es real y se empieza a manifestar una cantidad de enfermedades inexplicables en la población y se puede hacer un link con las vacunas, bueno, lo buscamos y le decimos, fuiste un profeta en tu tiempo y no te creímos y nada, gracias por la gente que advertiste y que salvaste de ser envenenado con la vacuna. Ahora, si es mentira lo que está diciendo, ahí es donde yo creo que está lo grave.
creo yo que esta persona también debiese hacerse responsable y el día de mañana buscarlo y decirle, mira, toda esta cantidad de muertes generaste porque evitaste que que un grupo de personas pudiese acceder a esta alternativa que se le estaba ofreciendo, que eran las vacunas. Creo que es muy delicado jugar con esto, o creo que es muy delicado hacer afirmaciones tan contundentes porque necesariamente van a haber consecuencias. Conocemos un caso, creo que lo comentamos hace un tiempo atrás, era una iglesia de una familia puntual o un grupo de hermanos que no era muy contrario a la vacuna, y en ese mismo grupo se dieron contagios que terminaron en muerte. Personas que no se habían querido vacunar y terminaron contagiando a un pastor y el pastor también murió. Un caso que conocemos bastante cercano. Entonces, es un tema muy delicado, creo yo, en cuanto a la discusión científica en torno al origen del virus, a las vacunas, a su efectividad o si son realmente no una cura, sino por el contrario un veneno, cosa que encuentro yo que es bastante riesgoso llegar a afirmar esto. Termino esta intervención básicamente diciendo que el porcentaje de personas vacunadas en muchas partes, incluyendo Chile, es bastante alto, con una o dos dosis, y creo yo que los datos en algunos lugares, como acá en Inglaterra, por ejemplo, donde la vacunación ronda con una dosis, creo que es el 68% de la población está con una dosis y con dos dosis está cerca del 75% de la población. Acá se ha dado un fenómeno con la llegada de la variante Delta, por ahí por el mes de junio, julio, entre paréntesis Inglaterra, que vamos a pasar ahora a comparar las diferentes reacciones que han tenido los gobiernos y la respuesta política que ha tenido la pandemia. Creo que ahí hay harto que comentar y harto que contrastar. Inglaterra ha sido, creo yo, de los países que ha tenido más apertura en cuanto a la pandemia y que menos restricciones ha puesto. De hecho, en julio celebramos el Freedom Day, donde volvimos casi a la normalidad. Y producto de esta vida casi normal, donde había muy baja restricción, el número de contagios se ha mantenido alto desde junio o julio, especialmente por la llegada de la variante Delta, una variante generada en la India, creo. Pero pese al número altísimo de contagios diarios, que bordean los 40.000 contagios diarios aproximadamente, las muertes son diametralmente diferentes a lo que ocurría acá el invierno pasado, donde las muertes diarias llegaban incluso a superar las 1.000 muertes diarias fácilmente. Creo que 1.800, 1.500 fueron el pico de muerte. Y hoy en día siguen habiendo muertes, pero rondan las 100 personas o incluso menos. De hecho, el día de hoy murieron por COVID, de acuerdo a una de las páginas, murieron 41 personas. Entonces, creo yo que las vacunas tienen por lo menos eso a su favor, o sea, que el efecto se ha sentido especialmente en medio de olas de contagios tan altas como la que estamos viviendo acá hace meses ya. Eso, más adelante voy a volver a hablar de Inglaterra, más que nada cuando hagamos la comparativa del manejo político que han tenido los diferentes gobiernos. Le doy el paso a Hans. Sí, a mí me gustaría ordenar un poco más la discusión en tres dimensiones. O sea, la primera dimensión vendría siendo esto que nombraba Antilef, el hecho de cómo ve un cristiano creyente en términos apocalípticos el tema de la vacuna. Esa es una dimensión. Una segunda dimensión, que vendría siendo algo como tener una duda razonable sobre las vacunas, sobre su funcionamiento, eficacia. Y ahí hay un elemento, en estas dos dimensiones hay un elemento que es común, que es el tema de la tecnología, que ya lo habíamos nombrado. Y una tercera dimensión es el manejo político que se le está dando, podríamos incluso decir, para el control de las masas no vacunadas. Y eso es algo grave porque ataca directamente a la libertad de las personas. Incluso acá en Chile hubo algún tipo de debate público en redes sociales, uno lo podía ver, algo de las noticias salió, pero no con mucha profundidad. Y en base a eso me gustaría comentar alguna situación que me ocurrió cuando estábamos en la etapa inicial de este tema de las vacunaciones, donde se presentaba a Chile como un ejemplo de vacunación. Un pastor de una iglesia no pequeña me pregunta si es que me podría reunir con él para comentarle sobre mi percepción de las vacunas. Entonces, me reuní con él y con una persona más que estaba junto a él. Y yo empecé a hablar sobre esto mismo que les comentaba, por eso también nombrábamos cómo es el funcionamiento muy básico
que hay detrás de esta tecnología, en estas vacunas que les mencionamos. Y una de las preguntas que me hacía este pastor con mucha preocupación es si es que esta vacuna podía interferir con la mente de las personas. Si estaba la tecnología a ese nivel, porque él tenía la apreciación de que en un futuro nosotros, ojo, en este programa, en este podcast, hemos presentado la idea en un capítulo de transhumanismo de que eso podría llegar eventualmente, y ya hay muchas señales de que hay la voluntad de poder llegar hasta ahí, ojo, no quiero dejar esto, pero quiero aclarar un punto, que es lo mismo que le dije al pastor y al hermano que lo acompañaba. Hoy en día, este tipo de vacunas no tiene la capacidad tecnológica como para interferir con pensamiento de las personas, que es una de las situaciones que los hermanos temen, de que se administre la vacuna y que pierdan el control de sus pensamientos. Eso, la tecnología hoy en día no lo permite. Por lo menos estas vacunas no lo van a hacer. Eso que quede muy claro. Y este elemento que se transforma en una incógnita para algunos hermanos, por eso explicamos muy básicamente, vuelvo a hacer énfasis en esto, cómo funcionan estas vacunas, se comparte también con esta otra dimensión, que es la duda razonable de la vacuna. Sin embargo, ¿por qué se presenta esto? Porque a pesar de que hay un alto porcentaje de la población que está vacunada, aún así se sigue entregando la idea o los mensajes de autocuidado, de use su mascarilla, por ejemplo, acá en Chile, de que se pueden generar de estos lockdowns nuevamente si es que llegan otras variantes. Entonces, ahí se presenta esta dimensión de la duda razonable, es como, bueno, si yo estoy vacunado, ¿por qué entonces está este temor? ¿Correcto? Bueno, entonces, lo que sí tenemos a mano, y lo que yo tengo a mano acá, es un pequeño artículo del Mercurio, del miércoles 1 de diciembre de este año, que indica y dice que la incidencia de los ingresos a UCI de pacientes no vacunados se ha cuadriplicado desde octubre. Entonces ahí muestra un gráfico donde se ve que hay personas que no tienen su esquema completo de vacunación, que están llegando a la UCI. Hay otros que tienen su esquema completo, que también efectivamente ahí hay una disminución significativa entre estos casos. Y finalmente muestra en el mismo gráfico qué es lo que pasa con las personas que tienen ahora la dosis adicional de refuerzo. Y ahí obviamente es muy plana la curva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la eficacia de estas vacunas, por lo menos lo que vemos en estos datos, es que es positivo para la comunidad. Ahora, tener la vacuna no significa que yo no pueda, digamos, contagiar del virus. Eso también hay que ser sumamente claro. La vacuna no está diseñada para eso. Como explicábamos, la vacuna está diseñada para generar anticuerpos para poder responder a la infección viral de mejor manera. Y eso tiene que ver también con una estrategia de salud pública que indica que, o que busca, porque hay que recordar que la gente, muchas personas a nivel mundial, acá en Chile también, tenían, digamos, infección producto de este COVID-19, llegaban al hospital y colmaban estas unidades de cuidado intensivo. Entonces ya no había, o se corría mucho el riesgo de que no tuviésemos cómo atender a esas personas. No sé si ustedes se recuerdan también que fue noticia el tema de los ventiladores mecánicos, que había mucha preocupación y que incluso se trasladó gente aquí mismo en Chile, digamos internamente, en ciudades muy distantes, porque había una disponibilidad de un aparato que le permitía a esta persona responder o por lo menos mantenerse en la medida que podía responder a la enfermedad o que se recuperara. En algunos casos funcionó, en algunos casos lamentablemente no funcionó. Pero quiero dejar esta idea. Número uno, en los términos en esta esfera apocalíptica, la tecnología todavía no llega, por lo menos de estas vacunas, al punto en que pueda interferir con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Y dos, lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos acá en Chile, de acuerdo a lo que se percibe, es que la llegada de la vacuna ha sido positiva. Ahora nos falta discutir la tercera arista, que es el manejo político que se le han dado actualmente y el nuevo ingreso de variantes como, por ejemplo, la Delta y la Omicron, que es la nueva que ya llegó. Sí, mira, yo también quiero agregar el punto de vista de los escépticos que en parte confían totalmente en lo que dicen los medios y versus aquellos que siempre están desconfiando un poco de lo que dicen los medios. Entonces, hay gente que vive un poco desconfiando y yo creo que ahí está la pregunta, ¿debiéramos vivir confiando o vivir desconfiando? Porque en el momento en que tú te pones
en la posición de que toda la información que llega es cuestionable, uno puede también considerar que esa información está siendo controlada para poder lograr un propósito final, y aquí cruzamos la línea del manejo político de la pandemia y cuando la política influye también en la ciencia. Entonces, eso es lo que hemos visto muchos en el desarrollo de esta pandemia. Por ejemplo, por dar un caso, hay un presentador de televisión súper conocido que es de Fox News que se llama Tucker Carlson. Entonces, Tucker Carlson, él va como un tipo late show en la noche y entrevista gente. Y en una de sus entrevistas entrevista a Robert Malone. Robert Malone, que es uno de los desarrolladores de la tecnología de mRNA. En esta entrevista Robert Malone hace un hincapié de que debería tenerse mucho cuidado con la vacuna de mRNA porque puede ser peligrosa para un cierto grupo que entre los 18 y 23 años, porque no estaba muy claro los efectos que podría producir, y uno de esos efectos era miocarditis y pericarditis. Ok, la entrevista salió al aire y al día siguiente YouTube, Twitter y todas las redes sociales eliminaron la entrevista de Tucker Carlson. Entonces, luego invitan otro tipo que se llama Brett Weinstein, que tiene un podcast también que se llama The Dark Horse Podcast, oponiéndose a la Big Pharma en cuanto al desarrollo de la pandemia. Resulta que lo llama para entrevistarlo también y al día siguiente se elimina el video en The Dark Horse Podcast en la entrevista a Robert Malone. Entonces, solo como un ejemplo de que hay también un manejo de que si hay una versión que es contraria a la versión que se quiere compartir, esa versión no está dejando o los medios no están dejando que esa versión se comparta, como cuando censuraban a Trump, por ejemplo, y Trump tenía algo que decir y lo censuraron de Twitter. Pasa también en este caso de la pandemia que han proliferado los fact-checkers. Y los fact-checkers, si tú te vas al origen, ¿quién es el fact-checker? El fact-checker de un tema científico termina siendo un periodista, por ejemplo. Entonces, todos estos casos también te llevan a pensar y te pueden poner una posición de escepticismo en cuanto al control político de la pandemia, y yo creo que ese es el tema que debiésemos abordar ahora a continuación. Con respecto a lo que decía Daniel Díaz, hablaba de que en un cierto programa se había tocado un tema acerca del riesgo de las vacunas y que probablemente nos estaban envenenando. Hay teorías con respecto a eso de que nos están inyectando grafeno y que el grafeno son pequeños cuchillos que se están colando en la sangre y que la sangre probablemente después de un cierto periodo te pueden causar colapso y probablemente va a morir una cierta cantidad de la población. Eso, por lo menos de las fuentes que yo he tenido para leer, han sido muy pobres las fuentes. He tratado de buscar estudios y si lo encuentro probablemente podríamos ponerlo como nota al pie del video que vamos a hacer. Pero lo que sí es cierto de que podrían haber efectos secundarios de las vacunas, y de estos efectos secundarios los vamos a ver quizás no al corto plazo, quizás más a largo plazo que al corto plazo. Ahora hay un par de doctores que me ha tocado seguir, que yo he estado siguiendo, que hacen seguimiento a casos adversos, y estos casos adversos en su mayoría son alergias, son pericarditis y son miocarditis relacionadas a la vacuna de mRNA. Pero no hay un estudio significativo que diga, mira, ¿sabéis que de 1 millón de personas, 10 tienen efectos adversos? Todavía no está ese estudio, y probablemente si ese estudio llegase a salir, habrían dos fuerzas antagonistas bien fuertes, por un lado de la Big Pharma tratando de impedir que ese estudio salga, y probablemente se va a imponer. Ahora, en estos tiempos de internet donde todos tenemos la oportunidad de tener un medio para reportear, que es nuestro celular, van a ir saliendo fácilmente estos casos, y también nos vamos a enterar en nuestros cercanos de quién ha sufrido, porque nosotros ya estamos expuestos a una cierta cantidad de la población, a un espectro de varias personas vacunadas, y nos toca ver los efectos que ellos tienen y poder también sacar nuestras propias conclusiones si es que hubiese un bloqueo por parte de la Big Pharma.
Bueno, como dice Antilef, los casos adversos que se pueden presentar producto de la vacunación, a mí no me sorprende si se diera, considerando la cantidad masiva de personas que se están vacunando. Hay un universo de vacunados que cada día crece más y que se cuenta por millones. Entonces, hay que ojalá tener una idea clara de cuál es el porcentaje de personas que han tenido efectos adversos y de esa manera tener más tranquilidad. O sea, si es un 0,001% o si es un 0,1%, las vacunas siguen siendo un riesgo que vale la pena tomar, creo yo, posición personal. Entonces, a lo que voy yo es que las personas que hagan grandes afirmaciones necesitan también grandes pruebas que las respalden. A eso quiero apuntar yo, a responsabilidad, porque las personas que toman esta posición y llegan a hacer esas afirmaciones generan un impacto muy importante en la población que está muy sensible con la pandemia. La población mundial, diría yo, no está emocionalmente preparada para que le metan más miedo del que ya hemos padecido todos con este virus. Entonces, a mí me genera un poco de incomodidad y especialmente si la persona que está haciendo estas grandes afirmaciones tiene un tratamiento alternativo que está ofreciendo. Entonces, no sé si las afirmaciones que está haciendo están libres de sesgos o tiene un interés de repente monetario también en promover su tratamiento alternativo o no. Entonces, es complicado. Hans tiene algo que decir y después quería yo comentar un poco, entrar ya en el manejo político y hacer un contraste de diferentes países que están tratando de imponer la vacunación. Sí, en relación a la industria farmacéutica, es una de las más reguladas en el mundo. Entonces, también ese tema es interesante. Ahí yo disiento con Antilef en cuanto a la manipulación de los datos. Creo que en este aspecto, si es que se presentan eventos adversos, los van a mostrar en los estudios que correspondan. Y creo que es importante también tener esta confianza, que no se está ocultando toda la información, que no hay como una caja negra. Obviamente uno puede disentir, así que en este punto yo disiento con Daniel Antilef. Y en referencia al tema que plantea Daniel Díaz sobre este profesional de la salud, con muchos estudios, da por sentado algunas cosas sobre las vacunas que no son correctas y no tiene cómo fundamentarlas. Por eso el tema de Antilef, vuelvo al tema de Antilef y la información, son los estudios. En los estudios uno puede encontrar, porque pasan por editores, porque pasan por cierto filtro que permiten llegar también a conclusiones y son personas, sobre todo en estas materias que implican salud mundial, son personas reconocidas. O sea, hay cierto grado de probidad en estas personas que toman estas decisiones en cada revista para poder publicar un estudio o sacar un estudio también en caso de que no cumpla con los estándares mínimos científicos. Yo no estoy hablando netamente de lo que nosotros recibimos a través de los medios o a través de la televisión, estoy hablando de las revistas científicas. Y en ese aspecto creo que nosotros tenemos que ir, estudiar, leer, buscar la información y eventualmente forjarse una opinión, pero con la lectura correspondiente y con el conocimiento también correspondiente. De repente nos dejamos llevar, por ejemplo, por estas ideas que son alarmistas, que dicen que, por ejemplo, en este caso, las vacunas van a generar muerte en personas, eso no está probado. Que esta tecnología le genera problemas a la salud de las personas, tampoco está probado. Entonces hay que tener cuidado con esas declaraciones. Me refería a lo de Daniel Díaz. Claro, bueno, al que se esté preguntando y tenga más o menos una idea de lo que estamos hablando, el profesional de la salud que estoy mencionando yo, me hago responsable, promovía un tratamiento con ozono. Así que ahí alguien puede tener ideas más claras respecto al programa al cual le estoy haciendo referencia. Él abrazaba abiertamente la idea de que el virus era de origen artificial y hacía eco de la afirmación de este premio Nobel que ya mencioné anteriormente, el que hablaba de la pistola humeante. Bueno, respecto al manejo político, creo que eso es lo que ha traído más dudas en torno a las vacunas, a la pandemia en general. Creo que se ha enturbiado demasiado la discusión producto de las políticas tan dispares que podemos encontrar en los diferentes gobiernos en Occidente. No entiendo muy bien cuáles son las motivaciones, cuáles son los miedos que llevan, por ejemplo, a Austria, que fue el caso que más metió bulla la semana pasada, a confinar a los no vacunados. ¿Qué es lo que los motiva? Porque al principio de la pandemia escuchamos mucho el concepto de inmunidad de rebaño, que una vez un porcentaje importante de la población esté vacunada o haya pasado la enfermedad, se genera la inmunidad de rebaño donde ya básicamente deberíamos estar más tranquilos en cuanto a
a la expansión del virus y todo esto. No sé si la motivación es el miedo a que nazca una variante que sea resistente a las vacunas y volvamos a cero, o es simplemente el puro placer por el control. Ahí yo no entiendo más allá, pero claramente yo tengo una posición pro vacunas COVID, pero soy contrario a la idea de que se imponga por ley. Soy contrario a que se viole la libertad de las personas y que básicamente se encierre al que no se quiera vacunar, que es lo que está ocurriendo en Austria. No sé si Alemania iba caminando por un camino similar, pero está metiendo mucha bulla acá en Europa, estas nuevas políticas. Se han generado manifestaciones en Holanda, en Austria, en Alemania, por estas políticas que están tomando los gobiernos y que contrastan drásticamente con Inglaterra, que les decía yo. Acá estamos hace varios meses con un número de contagios diarios altísimos, pero no se ha vuelto atrás en cuanto a las restricciones. Solamente ahora, con la llegada de la Omicron se detectó la semana pasada, se volvió un paso atrás en cuanto a la exigencia de mascarilla en el transporte público, pero nosotros generalmente no usamos mascarilla al salir a la calle, hace meses ya. Y también se está pidiendo PCR al segundo día de los que lleguen al país, pero no se cerró las fronteras para la mayoría de los países, a excepción de Sudáfrica y de los países del sur de África, donde apareció esta última variante, la Omicron. Entonces, ahí es donde creo yo que la mayoría de las personas que son suspicaces a las vacunas, o las personas que tienen cuestionamientos de orden religioso que mencionaba Antilef, es donde encuentran más argumentos a su favor, especialmente en casos como en Suecia, que les comentaba yo en la semana a ustedes, donde hay personas que han incluido en este chip subcutáneo que algunas personas se están colocando, están incluyendo en ese chip, dentro de la información que incluyen, está el pase de movilidad o el pase que le permite a la persona mostrar que tiene las vacunas. Entonces, eso obviamente mete mucho más bulla a quienes tienen una postura escatológica pretribulacional y que esperan que dentro de aquel periodo llamado la Gran Tribulación, para quienes no están familiarizados con la escatología, es un periodo de 7 años que se desarrolla entre el arrebatamiento de la iglesia y el retorno de Cristo. Eso es lo que creen las personas que tienen una postura dispensacionalista, premilenialista y pretribulacionista. Entonces, en esos 7 años de tribulación se supone que el mundo va a ser marcado con la marca de la bestia y muchos han pensado que esa marca va a ser un chip que se coloque en la mano derecha. Entonces, cuando hay casos como el de Suecia, obviamente a las personas que tienen este rechazo con motivación religiosa o motivación teológica, le hace mucho sentido, po. Y dicen, bueno, ahí está más claro echarle agua, po. Aquí está el pase de movilidad que le restringe el movimiento a la gente y más encima está en un chip. Entonces eso creo yo que mete mucho más bulla y hace que la gente tenga miedos que parecen fundados, pero yo quiero aclarar que eso no es la realidad de toda Europa. Como les digo, acá en Inglaterra la cosa sigue igual, con bastante libertad, pero sí es preocupante casos como el de Austria. Tengo una amiga en Austria que le estuve hablando el otro día y le comentaba, oye, ¿es verdad esto que están comentando las noticias? ¿Realmente están confinando a los no vacunados? Y me dijo que sí, que era cierto y que incluso si tú salías a la calle, la policía te podía parar y pedirte el pase de movilidad. Entonces, creo que en esa imposición que están tomando algunos países va a generar el efecto completamente opuesto. En vez de motivar a las personas a vacunarse, va a terminar radicalizando a los que ya tienen posturas contrarias a la vacuna. Creo que no ayuda en nada esas posturas drásticas en torno a la vacunación. Es un comentario personal, no sé si alguien quiere complementar o hacer un contraste. Sí, yo por mi parte también decir que el manejo político de la pandemia es lo peor de la pandemia. La pandemia desde el principio, como no había un referente que marcara la pauta en cuanto a qué medidas seguir para el control de la pandemia, se usó un referente que es China y luego en parte cada estado o cada gobierno tendió a usar su propia libertad o sus propias estrategias después que se desligó un poco de la Organización Mundial de la Salud. A lo que quiero ir es que si nosotros, o los que creen de que
estamos muy cercanos al apocalipsis, podríamos en parte tal vez ver matices del apocalipsis en estos temas de, por lo que mencionaba Díaz, de que hay una gran tribulación, hay un periodo de persecución de la iglesia o de los que creen en Cristo. Hay una tendencia hacia el control mundial o al control de la población. Entonces, quienes ven y quienes creen en esa visión podrían ver clara esa tendencia a manifestarse a través de, por ejemplo, los pasaportes COVID. Si tú no te puedes mover si no tienes un pase de movilidad, no puedes comprar en un supermercado si no tienes pase de movilidad, o como pasa en China, que tú cometes infracciones en contra del gobierno y tu pase queda suspendido o no puedes comprar o no puedes disfrutar de ciertas libertades. Entonces, creo que la pandemia se iba acercando a eso, y si lo llevamos, por ejemplo, a un tema más orwelliano, en el que Orwell hablaba de 4 ministerios: el de la verdad, el de la paz, el del amor y el ministerio del bienestar. En parte se va acercando a una distopía si es que la gente o si es que las restricciones siguen aumentando y se aceptan las restricciones tal como son. Por lo tanto, si algún momento nosotros tuvimos libertades, en el momento en que ya se suspendieron esas libertades, es muy difícil que esas libertades se te devuelvan. Y eso es lo que muchos dicen, y hay un movimiento también que se llama The Great Awakening, que es producto de todas estas imposiciones draconianas, de que a través del mundo ha habido un movimiento en contra de todas estas imposiciones, y le han llamado The Great Awakening. Está el caso de Austria, está el caso de Australia también, que han tenido muchas restricciones y han habido protestas masivas también debido a estas restricciones. Protestas masivas, digamos, nunca tan masivas como las que hemos visto acá para, no sé, pues, para el 18 de octubre en Chile, pero sí masivas, el orden de las 10.000 personas protestando por sus derechos, porque en realidad o no quieren vacunarse o no quieren pasaportes obligatorios o pasaportes de movilidad que los restringen en sus libertades. Entonces, lo peor de la pandemia para mí han sido las restricciones de carácter político, que yo creo que tienden a un interés ya más oscuro de dominación mundial. ¿Podrá ser eso? No sé, lo dejo ahí en la nebulosa. Ahí Antilev nos deja pensando un poco en qué cosa podría estar pasando y para dónde podríamos eventualmente ir o llegar. Y es bien interesante esto. Veíamos también en otro paper, en otra publicación, algunos factores que inciden en la generación, por ejemplo, de nuevas variantes. Uno de ellos, por ejemplo, como esta Omicron, que es la nueva y que en Europa por lo menos tienen bastante respeto, ya llegó a Chile, ya está en Brasil, ha llegado a varios lugares. Y esta revisión hablaba de 3 factores de riesgo para la generación de variantes nuevas. Aquí vamos a volver un poco al tema de la vacunación, si me disculpan. Lo primero es la probabilidad alta de mutación. Los virus de por sí tienen una tasa de mutación que es más alta, por ejemplo, que una célula eucarionte como la nuestra. El otro es el alto número de infectados, y el tercer factor es una tasa baja de vacunación. Entonces, esos 3 factores indican, de acuerdo al modelo que ellos presentan, que pudiese ser factores importantes para generar variantes nuevas. Entonces, Omicron viene de la parte de Sudáfrica, donde la tasa de vacunación, por ejemplo, es de un 25% de la población target que tiene su vacunación completa. Entonces, ahí ya hay un tema de que, por ejemplo, si lo vemos a la luz de esta publicación, ya vemos que ahí se cumple un factor importante. Y los otros, por ejemplo, el alto número de personas infectadas, que son a través de más o menos 3 millones de personas que hay allá. Entonces es interesante también considerar estos temas. Sí, un último punto que me gustaría tocar, no sé si lo tenías considerado en la pauta, es algunas personas dentro del contexto pentecostal, del contexto cristiano que a nosotros es más familiar,
que han tratado este tema de la pandemia y que han puesto todos los cuestionamientos o teorías relativamente conspiranoicas en torno al virus, al origen y a las vacunas y a todo, y lo han mezclado y se lo han tomado y después lo han regurgitado en sus programas. Y luego ponen en cuestionamiento la actitud del pueblo pentecostal frente a las restricciones gubernamentales. Y no sé bien lo que quieren. No sé si están invitando a la desobediencia civil. Y si es así, que sean claros. Escuché un comentario de cierta persona que colocaba en duda la salvación de las personas que pedían pase de movilidad para ir a la iglesia. Y encontré que es un nivel de estupidez bastante profundo. No sé qué tiene que ver la salvación con la relación de una persona con la autoridad civil. Los cristianos alrededor del mundo están viviendo diferentes realidades y lo están afrontando de la mejor manera posible como el resto de la población, con muchas dudas, con falta de información, como mejor les parece, pero de ahí a poner en duda la salvación es una estupidez. Y esta persona que ponía en duda la salvación de las personas que se sometían a pedir el pase de movilidad, yo creo que cumplió cuarentena como todo el mundo, entonces no sé qué tan valiente sea, no sé qué tan rebelde sea. Predican, a lo que voy, predican desobediencia civil, pero se encuarentenaron un año entero, entonces no sé de qué me hablan. Son muy irresponsables cuando hablan de este tema y por un lado le meten miedo a la población y por otro invitan a una actitud que ni siquiera ellos son capaces de tomar. O sea, si esta persona está invitando básicamente a la desobediencia civil a los hermanos que no, para que no pidan pase de movilidad, porque si lo piden es porque no son salvos, que por último presente pruebas irrefutables de que él nunca se encerró en cuarentena, sino que rompió todas las cuarentenas, porque él realmente es una persona que no se somete a la autoridad civil. Entonces, no sé, yo encuentro que hay un nivel de irresponsabilidad, un nivel de charlatanería importante en algunos medios que a mí me preocupa, porque generan una preocupación profunda dentro de la hermandad. A mí personalmente, y de esto lo tuve que aprender dentro de mi ejercicio, dentro de la iglesia, pero me da pena que se cuestione la salvación de una persona. Porque por lo general a los hermanos que colocan haciendo este tipo de controles, o los mismos pastores que se someten, ¿cierto?, a las autoridades, o incluso denominaciones completas que se someten ahora a los protocolos COVID, lo hacen porque quieren reunirse, lo hacen porque quieren estar con sus hermanos, porque no quieren perder esa conexión que ya por más de un año se había perdido. Que no se veían, que no se abrazaban, y una serie de cosas que son parte de la actividad humana, de la actividad social humana. Entonces, cuando se presentan estas ideas, me apena la pobreza argumentativa. No se argumenta bien, y tampoco no se argumenta con el corazón. ¿Por qué? Porque por lo general a estas personas que les encomiendan estas tareas son las que tienen la buena voluntad de poder obedecer. Ellos están obedeciendo porque ven que hay una autoridad eclesiástica y ellos, por amor a su congregación o por amor a su autoridad, por amor a la tarea que se le encomendó, lo hacen. Entonces, cuestionar la salvación de una persona ya de por sí es algo que me parece por lo menos grave, creo yo. En segundo lugar, tratar de como atacar de alguna manera a estas congregaciones con argumentos no tan potentes o no bien presentados, creo que también es algo que no se debe hacer, por lo menos en este tipo de medios masivos. Podemos afirmar lo que queramos y después, si es que no resulta, después nos tenemos que hacer cargo de las cosas que decimos. Entonces creo yo que es importante tener esa sensación que detrás de esa acción, detrás de estos protocolos, hay personas que tienen buena voluntad. Y si yo cuestiono la salvación de alguien, bueno, argumento por qué, porque yo creo que no, pero con argumentos sólidos, no con estas cosas que son medio ambiguas. Y creo que ahí hay un error. Es incorrecto hacerlo y creo que no se debería hacer. Bueno, yo voy ya despidiéndome del episodio de hoy. Obviamente, después Hans y Antilef tendrán sus últimas intervenciones. Como última cosa, quería comentar que estas objeciones apocalípticas le hacen sentido a cierta parte de la iglesia nomás. Eso hay que aclararlo. La escatología es bastante amplia para quienes abrazan una postura premilenialista, pretribulacionista, dispensacional, y que crecieron escuchando allí Ávila y predicadores como Jimmy Swaggart. Estas ideas de la tribulación y de la marca de la bestia les hacen sentido, pero hay un número importante de hermanos que tienen otras posturas escatológicas como la amilenial, postmilenial,
preterista, que el chip no les dice nada. Entonces también hay que presentar esa realidad. Hay hermanos que no tienen las mismas preocupaciones en torno a ese tipo de controles porque abrazan otro tipo de escatología y que para mí no está ok. O sea, en temas escatológicos soy bastante flexible. Hay diferentes posturas y yo creo que hay personas que le hace sentido el tema del chip y a otras abiertamente no. Eso, me despido por ahora y le dejo con Hans y con Antilef. Sí, con respecto a lo que ya se ha mencionado, en nuestros programas creo que hemos tratado de ser lo más acertados posibles en emitir comentarios que tengan fundamento y también que puedan ser más que de división y más que de discusión, puedan ser de unión. Y esa es la idea, porque en estos momentos lo que vamos a ver, y yo esto ya lo tiro como una predicción, no profecía propia, va a haber gran división por este mismo tema de las vacunas y por el tema de quién cree que es necesario obedecer o desobedecer a la autoridad en estos aspectos y si hay que o no usar pase de movilidad. Entonces va a haber división grande en las iglesias con respecto a esto. Y no solamente en la iglesia, sino también en la población. Entonces vamos a ver una población polarizada políticamente y otras también polarizadas por temas de la pandemia, por sus posturas propias. Entonces creo que más que nunca hay que ser muy mesurado en lo que se dice para poder, más que dividir a la población y crear confusión, traer comunión, que también hay que ser pacificador en esto, y también traer paz. Eso sería mi mensaje al terminar en este tiempo convulso que se nos viene, que no tenemos claridad acerca del futuro y el único que tiene claridad acerca del futuro es nuestro Señor. Podrán venir muchas voces de algunos que se atribuyan don profético, augurando bienestar o destrucción para el futuro, pero sobre todo nosotros tenemos, y digo nosotros, y también incluyendo a las congregaciones o a quienes tienen su fe en Jesucristo que nos escuchan, tenemos una base y un fundamento que no es un fundamento destructible, fácil de mover, que es Cristo. Entonces, a partir de ese fundamento, yo creo que estamos firmes a lo que venga. La Biblia tiene muchas interpretaciones, pero también están las promesas del Señor. A veces ponemos más énfasis a lo futuro, al misticismo, a lo que está por venir, pero no nos centramos en que Cristo hizo promesas que estaría con nosotros siempre, hasta el fin, y nos lleva también a descansar en sus promesas, como la promesa que Él también hizo que retornaría. Entonces, yo creo que la confianza que tenemos que tener en estos tiempos es en Jesucristo y en quien hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza, más que en las cosas que nos dividen y nos separan, porque si nos vamos a poner a hablar de otros temas, obviamente podemos tener diferencias, pero la idea es no dividirnos por cosas del hombre, ni cosas de los gobiernos humanos, porque todo esto está la mano humana detrás de esto. Y quien busca dividir a la iglesia, a las poblaciones, sabemos quién es. Entonces, la idea es que más que a la división, podamos ir a la unión y podamos ver el futuro que nos espera en nuestra esperanza que está en Cristo. Vamos a volver a tocar este tema, yo creo, en un programa más adelante. A nuestros suscriptores les decimos que si les gustó, que compartan, nos den like, nos comenten y que si usted es primera vez que se acerca al canal y escucha esto, bueno, suscríbase, lo invitamos cordialmente. Eso y nos vemos en otra oportunidad. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Si te gustó, te invitamos a darnos like y seguirnos en cada una de nuestras plataformas. Desde ya esperamos contar contigo para un próximo episodio de La Última Banca.